Buenas, buenas. En este episodio tenemos de invitada a Araceli Marchesotti. Ella es psicoanalista, licenciada en psicología, docente de la UBA en la Facultad de Psicología y de musicoterapia, miembro del equipo de atención para autismo La Lata, Pausa, de la Escuela de Orientación Lacaniana. En este capítulo vamos a hablar de autismo. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar acá, Araceli, con nosotras. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué es el autismo? Bien, bueno, esa es una pregunta que puede tener respuestas muy distintas según el marco de referencia teórico y discursivo en el que uno lo quiera responder. Digamos. Con el tiempo han habido hay cada vez mayores consensos respecto de qué es el autismo. Algunos desacuerdos ya se van dejando atrás. Yo creo que en principio el psicoanálisis va teniendo cada vez unos acuerdos, particularmente con los sujetos que empiezan a testimoniar desde los años 90 hacia ahora. Bueno, fundamentalmente es con quienes más encuentra puntos de acuerdo. Yo iniciaría diciendo en principio lo que no es, por lo pronto para el psicoanálisis, el autismo. No es un trastorno, no es un déficit y no es una psicosis. Esto me interesa subrayarlo porque la manera de entender un cuadro y el sujeto va también a modificar el modo en que se aborde el cuadro. Y además, históricamente, hay algo, el cuadro del autismo le costó, tiene una historia, ¿no? Como le costó constituirse como cuadro autónomo, nace en el interior de otros, ¿no? De las categorías existentes, como era la psicosis y la esquizofrenia infantil, es recién en el año 43, 44, con los trabajos de Leo Kanner y de Asperger, que llega a constituirse como un cuadro clínico autónomo. Digamos, son los primeros que, de hecho, ponen el nombre autismo en el cuadro que describen. Así que, bueno, en principio, señalar esto porque, como dice Miller, no hay clínica sin ética. La ética del psicoanálisis es la que se orienta por el deseo del analista, y entonces en función de eso el modo de abordar el cuadro cambia bastante. Hoy por hoy vienen habiendo cada vez más desarrollos con más acuerdos, digamos, de repente con Jean-Claude Malévat, por ejemplo, hay todo un trabajo de tratar de especificar el funcionamiento autista en relación a una estructura psíquica donde él extrae rasgos clínicos nucleares a nivel del sujeto y lo ubica en términos de un funcionamiento subjetivo singular que tiene un modo de funcionamiento constante a lo largo de la vida, donde se piensa hoy por hoy la progresión del cuadro dentro de la estructura, digamos, y se ubica en distintas posiciones en lo que de repente hoy se conoce con el nombre de espectro, ¿verdad? Por otra parte, esto nos permite hablar de autismos en plural, digamos, también. Con Éric Laurent lo propone pensarlo más bien en términos de posición subjetiva, que también es una posición cercana a la de la estructura, y lo piensa también en relación con un mecanismo psíquico particular, y también pensando lo que no varía. ¿Cuáles son los principales síntomas del autismo? Bien, a mí me interesa tomar en principio como estas referencias que yo les contaba que toman Kanner y Asperger, porque siguen siendo criterios precisos y actuales finalmente. Kanner habla de dos rasgos esenciales que son la soledad y la inmutabilidad o la fijeza, ¿no? La soledad tiene que ver con, justamente la soledad autística que le llaman, esta
condición por la cual el niño o el joven, digo, la persona, desatiende o excluye todo lo que viene ignora lo que viene del exterior. Lo describía como un estar solo mental, ¿no? Que dice puede estar rodeado de gente, sin embargo, permanecer como en su mundo, ¿no? Este otro rasgo de la inmutabilidad o la fijeza, que son comportamientos que están ligados a esto, a esta voluntad de que nada cambie, de que todo se mantenga en un mismo orden, de mantener el control de ese orden del mundo. Asperger describe un cuadro muy parecido al de Kanner, solo que la gran diferencia está a nivel de los trastornos del lenguaje, que son más acentuados en el trastorno que describe Kanner, que están más en relación a una ausencia de lenguaje. En el trastorno que describe Asperger, el lenguaje está más evolucionado, hay un habla más dirigida, hay un habla más desarrollada, quizás la dirección al otro está también puesta en cuestión. Muchas veces hay una tonalidad neutra, digamos, o a veces reseña un tono un poco maquínico, pero hay una relación al lenguaje que está más evolucionada. En el DSM-5, la quinta versión de este manual, de alguna manera toma estos rasgos y los redefine como en cierta más pretensión de objetividad y con cierta voluntad de poder que sea cuantificable, objetivo y cuantificable. Entonces ubica dos grandes criterios que son, por un lado, un déficit en la comunicación y en la interacción social, y por otro lado, estos comportamientos repetitivos e intereses limitados. Te pregunto, porque yo prácticamente no tengo experiencia en autismo, he leído algunas cosas, pero bueno, no tengo la experiencia clínica y sé que vos tenés mucha experiencia clínica en autismo. Algo leía en relación a hablar a veces sin tener posición de enunciación, o sea, hablar como neutro, como no en primera persona. ¿Cómo es eso? No sé si algún ejemplito de cómo hablan o este aislamiento de no mirar y que algo se note en relación a que no están dirigidos al otro. ¿Cómo sería? Sí, efectivamente, digamos, y en especial se marca en esto que yo les contaba, que se ve más en estos sujetos que tienen una relación a la palabra, pero que tienen una relación a la palabra diferente, donde, o sea, digo, esto es algo que trabaja Maleval, sea o por el mutismo, digamos, ¿no? Por la ausencia de lenguaje, o también se puede presentar un habla verborreica, dice. Sí. De hecho, Lacan, en un pasaje de un texto, dice que son sujetos más bien verbosos. Pero ¿de qué se trata esa verbosidad o en la otra punta la ausencia del lenguaje? Es un modo de defensa en relación a tomar una posición de enunciación. O sea, que verdaderamente la cuestión no es la cuestión en relación a la palabra es poder asumirse como sujeto de la enunciación. Entonces es un habla, eso es lo que cuesta verdaderamente. Me parece que eso es importante de situar porque no se trata en las personas con autismo de un no querer decir, es fundamentalmente una dificultad de poder, que a veces es vivido como una fuerte dificultad, como una mutilación, digamos, cuando efectivamente pueden enunciar en primera persona. Entonces, claro, quizás nosotros acá no lo hemos hablado hasta ahora nunca, ¿no? Sé que hay muchas personas que nos escuchan que tienen estos conceptos, pero el de enunciado y enunciación, ¿no? Como el enunciado es lo que se dice, y la enunciación es ya tomar una posición en relación a lo que se dice, ¿no? Creo que ahí hay una diferencia, ¿no? Me acuerdo de un chico que hablaba en un lenguaje neutro, como si fuera un dibujito animado, ¿no? Y como que no estaba él en ese decir, era más bien como un tomar ese retazo del otro, pero que no estaba habitado por él en lo que decía, ¿no? Efectivamente, es de ese orden, ¿no? Como es un modo de enunciar cortando la presencia enunciativa, es un modo de hablar evitando tomar una presencia enunciativa. Uno de los modos, por ejemplo, de poder tomar la palabra a veces es por la vía de lo que Maleval llama el doble, ¿no? Digamos, es
hablar a través de otro, digamos, es decir a través de otro. Yo tengo una jovencita que para poder, después de bastante tiempo de trabajo, digamos que al principio le costaba mucho tomar la palabra, fue a través de la escritura que empezó a poder, en principio, poder usar el lenguaje. En principio, poder usar. Ajá, porque no hablaba. No hablaba, ¿no? Entonces, a partir de la escritura es que empieza a poder servirse de las palabras. Una vez que esto empieza como a estar más a disposición, lo que empieza a hacer es siempre escribiendo, haciendo pasar por el analista las preguntas de cómo te sentís hoy, cómo te resulta el día cuando llueve, cómo te sentís con lo que te pusiste hoy, no te gusta la que te pusiste, ¿verdad? Claro. Bueno. ¿Y ella contestaba ahí? O sea, ella ahí podía decir algo. Primero lo hacía pasar por mí, hoy ya estamos en el punto en el que, forzando suavemente, pero forzando una posición, va pudiendo tomar la palabra y siempre con un tono, por ejemplo, con un tono de enojo, que no se le puede mucho preguntar si está enojada porque la verdad es que no reconoce ese afecto. No hay como un anclaje subjetivo del afecto, pero sí aparece en un tono que no es monocorde, es como un tono imperativo de enojo que la habita. Me parece interesante porque quizás en esto, ¿no? Para ubicar un poco de qué se trata, para pensarlo yo, que no tengo esta experiencia clínica, el enunciado puede ser: llueve, las personas se visten con pilotos, salen a la calle, y uno preguntaría: ¿y vos cómo te vestís? ¿No? Esto que vos decís, ¿vos cómo te vestís? ¿Cómo te resulta la lluvia? Y quizás alguien que pueda asociar dice: no, a mí los días lluviosos no me gustan porque en un día de lluvia fue que me separé de mi novio, etcétera. Pero eso es como que es lo que falta, ¿no? La enunciación, el que dice. Que dice. La presencia del que dice. La presencia del que dice, digamos. Y por eso digo, pero lo mismo la mirada, digamos, que a veces tienen una particularidad en la mirada, donde la mirada no queda fijada, digamos, una mirada más panorámica. Digo que en otro momento se ubicaba, porque vamos entendiendo, lo va virando como vamos entendiendo, ¿no? Como vamos leyendo algunos modos de presentarse los sujetos. Creo que hoy va quedando más claro que hay un esfuerzo en poder mirar, porque hay un trabajo de evitación, pero porque el mirar le resulta complejo, digamos. Yo le puedo, digamos, muchas veces, digamos, ¿no? En el marco de un trabajo, con la transferencia operando, digamos, uno le puede preguntar a un niño: bueno, acá era yo la que te hablaba, ¿me podés responder a tal cosa? Y hay un esfuerzo de localizar la mirada para tratar de responder, pero no sin un forzamiento, suave, dulce, como dice Liceachia. Pero me parece importante poder ubicar que no es simplemente una cuestión de rechazo, es una cuestión de dificultad de poder acceder a eso. De defensa, ¿no? De defensa y de estrategia, ¿no? Porque el modo de constitución del cuerpo, digamos, no sé si esto ustedes lo han abordado aquí, pero el modo de constitución del cuerpo, digamos, el cuerpo debe constituirse como tal, ¿no? El cuerpo no es lo que está dado por la biología, no es el organismo simplemente, sino que el cuerpo y ciertos objetos corporales tienen que constituirse a partir de ciertas operaciones en el encuentro con el otro. Estos objetos, digamos, son los que de repente tienen como alguna presencia que puede resultar intrusiva, y entonces respecto de eso el sujeto autista tiene que armar una defensa. Yo también escuché que, decime igual si me equivoco, que esta de que vos decías que quizás a esta chica le era más fácil escribir que hablar, yo escuché de otros que quizás lo primero que hablan es en otro, no sé si lo primero que hablan, pero hablaban como quizás en otro idioma o cantaban antes que hablar, como mucho eso me sorprendió. En otro idioma, por ejemplo, las lenguas cuando, hay
en uno de los testimonios, una joven autista que testimonio ubica, digamos, cuánto le resulta. De hecho, una de sus soluciones fue en relación a hacerse traductora, digamos, hablar una lengua extranjera, digamos, claro. Porque la relación con la lengua materna está más complicada y entonces el lazo a través de lo extranjero de otra lengua es como si quedaran menos comprometida la enunciación. Sí, leí algún autor que decía, es como que van con el caparazón a todos lados, ¿no? Como una coraza, como algo y quizás pensaba en ese sentido, si la lengua que es hablada por todos, la lengua materna, no es una invasión, ¿no? Para el autista que tiene que, ¿no? despegarse de eso. Los signos de presencia del otro, la voz, la mirada y la interpelación por la vía de la palabra pueden resultar intrusivos, y entonces con eso el sujeto autista tiene que armar una defensa. Vos decías caparazón, Lorán llama esto el encapsulamiento, ¿no? La cápsula, el encapsulamiento autista, y tiene que ver un poco con esta manera, con esta construcción que realiza el sujeto autista para poder regular lo que de la experiencia, si no, se desregula, digamos, y que efectivamente puede conducirlo a las crisis, ¿no? Para regular la experiencia del cuerpo. Sí. Y volviendo a los síntomas, como también pienso en cuál es el límite entre, o sea, que alguien sea autista porque tiene determinados síntomas o que alguien sea tímido o que sea un poco antisocial, pero eso no sea directamente autista. O sea, ¿cómo se determina? Bueno, en principio, a ver, acá me parece que lo tenemos que pensar en relación a cómo se realiza un proceso de diagnóstico también, ¿no? Cómo pensarlo en términos de diagnóstico. Nosotros tenemos el criterio, que es el criterio clínico, que es el criterio bajo transferencia, con lo cual, más allá de que haya rasgos que puedan acercar o alejar a alguien no sé, o del espectro o ¿no? Sí. ¿No? La posición en relación al otro, la posición en relación a la palabra, la posición, digamos, la relación al cuerpo es distinta, digamos, y bueno, más allá de lo que aparezca, porque por ahí sutilmente en lo social pueden aparecer algunos rasgos que uno diría, sí. Cada 2 por 3, cada tanto aparecen, ¿no? Que alguien pueda preguntarse, ¿seré autista? ¿No? Porque ante una situación uno se pone... o se usa de una forma banal, se dice, es re autista esto. Coloquial. Sí. Sí. Sí, pero eso es una, cierta banalización del término, sí, porque y además timidez no hace diagnóstico, o sea, tímido puede ser cualquiera en cualquier momento de la vida. Sí. ¿Cuál es la causa por la que alguien se constituye en autista? Bueno, ¿Y en qué momento también se constituye en autista y si es en los primeros años de vida? La pregunta por la causa es la pregunta, lo fue y lo sigue siendo todavía, ¿no? En principio me parece que decir que no hay una causa única ni última en relación al autismo, que cada vez más hay investigaciones en relación a las neurociencias, a la biología, a la genética, se van dando nuevas respuestas. Sin embargo, lo que va restando es que primero, la naturaleza, la causa aún sigue siendo indeterminable y la pregunta por la causa es todavía objeto de debate, ¿no? Lo que hay que construir, ¿no? que la pregunta por la causa en sí misma es objeto de debate. En principio, sí, lo que podríamos decir es que el autismo está sobredeterminado y que la causa es multifactorial. Si bien uno puede escuchar que la causa es sin duda de origen neurológico o genético, aún de esto no es conclusivo y los resultados no son generalizables, con lo cual esta es una pregunta que continúa como en debate. Pero vos ubicabas en tu pregunta
de la manera en que formulabas tu pregunta, la cosa por la que alguien se constituye en autista, digamos, y me parece que eso nos lleva a subrayar ese otro término que es el de constitución, ¿no? Digamos, porque en psicoanálisis vamos a hablar de la constitución del sujeto, digamos, de la constitución del parletre, que no lo voy para desarrollar, pero es ese sujeto que se encuentra con el lenguaje, digamos, ¿no? Es el ser hablante, que este es un neologismo en francés que inventa Lacan para ubicar ese efecto, digamos, del encuentro entre el sujeto, las palabras y el cuerpo. Entonces, lo importante de poder ubicar esto es que efectivamente uno no se humaniza sola, digamos, que hay que humanizarse. Y creo que para pensar el autismo, más allá de las determinaciones causales, me parece que nos interesa pensar en términos de respuestas, ¿no? Como de qué sujeto, finalmente el sujeto es un efecto, es una respuesta de ese encuentro con el otro y con el cuerpo que le tocó, ¿no? Sí. Parece que es más interesante pensarlo en términos de respuestas, de qué respuesta se constituye allí que la cuestión de la causa. Por lo pronto, en ese punto podemos dejar que las investigaciones sigan su curso. Sí. ¿Pero qué sería una respuesta? Finalmente es el sujeto, finalmente. ¿Qué sujeto se constituye? ¿No? Pensar al sujeto en términos de respuesta al encuentro con el lenguaje, al encuentro con el otro, al encuentro con las palabras. Pero entonces ahí no sería como un poco que la causa tiene que ver con ese encuentro que se tiene con el... Como que no es algo tan, según el psicoanálisis, no sería algo neurológico, sino una respuesta al encuentro con el otro y con el lenguaje. Yo creo que no es tanto, sino que nos interesa, nos ponemos ese el punto, acento claro. Ahí. Sí. Le prestan atención a ese enfoque. Porque efectivamente, independientemente del cuerpo y de la determinación biológica que ese cuerpo porte, nos hay interesa. Autismos donde hay determinaciones biológicas que se encuentran y a veces autismos que no. ¿no? Sí. Hay autismos que ¿no? transcurren todos los estudios, imágenes, tomografías, resonancias, laboratorios, y todo esto, estudios genéticos, ¿no? Y todo esto sin ningún, no aparece ningún elemento distinto, y sin embargo... Sí, y quizás hay cuestiones, ¿no? Como las que describiste, ¿no? En relación a de qué manera se posiciona en relación al lenguaje, en relación a la mirada, en relación a los objetos, en relación al otro. Me parece que esto de respuestas tiene que ver con que cada sujeto, ¿no? Da una solución al encuentro de su cuerpo con la palabra. Pero bueno, quizás las soluciones del autista, ¿no? Quizás el psicoanálisis ve de qué manera tratarlas. Vos decías a veces forzando suavemente, ¿no? Esto de poder quizás tocar ese encapsulamiento tan radical que hay en algunos, ¿no? Sí, efectivamente. Y a veces uno verifica, yo decía sí, suavemente, y a veces hay una atracción, a la alienación al lenguaje y a la relación al otro. Claro. ¿No? Sí. Nosotros me parece que es un término que usamos, del forzamiento, del buen forzamiento, ¿no? De traer a que algo se trabaje, ¿no? En ese sentido. ¿De qué se trata el espectro autista? ¿Hay distintas formas de presentación del autismo? Bueno, el término espectro es una noción bastante nueva, es de los últimos 10 años, ¿no? Sale con la edición número 5 del manual DSM, que introduce el término de espectro y que afecta fundamentalmente al espectro bipolar y al trastorno del espectro autista. Es una noción que tuvo algunas controversias originalmente, hoy está como más incluida, digamos, pero originalmente
se ubicó como, bueno, es una noción que tiene cierta vaguedad, es un poco vaga, tiene los límites, a veces son algo difusos, no está cohesionada por una hipótesis etiológica última, pero sí es cierto que se impone a partir de la clínica, diría yo. Se impone a partir de que se sugiere que hay distintos modos de funcionamiento subjetivo detrás de una... Perdón, el mismo modo de funcionamiento subjetivo detrás de una sintomatología muy diversa y de modos de presentación muy distintas. Entonces esto de alguna manera permite apoyar la tesis de una evolución dentro del autismo hacia el autismo, ¿no? Como pensar formas de progresión del cuadro, ¿no? Formas de pasaje dentro del cuadro o de posiciones distintas en el interior del espectro, ¿sí? Porque vos preguntabas recién acerca de, bueno, del rasgo de la timidez, bueno, y yo decía, bueno, para pensar la cuestión del diagnóstico, pero en principio el espectro nos permite, bueno, incluir ¿no? diferentes posiciones. Así todo, Asperger solía decir, lo esencial permanece invariable. Ajá. ¿Y el esencial invariable cuál sería? Quizás sí se tendrá que decir. Yo creo que, digo, en principio, esos rasgos nucleares que detectaron, que detectaron Kanner, Asperger, esos rasgos nucleares permanecen, por supuesto, de maneras más atenuadas y fundamentalmente hay un concepto que trabajamos en psicoanálisis que es que trabajan de distintas maneras, Eric Laurent, Maleval, que es el concepto de borde, ¿no? Como, y entonces poder pensar que estas presentaciones clínicas tienen que ver con con este concepto que se viene trabajando en relación a las funciones terapéuticas del borde, ¿no? Que es esta suplencia que construye el sujeto autista para regular los intercambios con el mundo, ¿no? y poder defenderse de esto que Kanner hablaba del contacto afectivo, del efecto que le produce el contacto afectivo. Laurent lo llama neoborde, ¿no? Que es para subrayar que de eso se trata, de una suplencia, y que tiene que ver básicamente con ciertas estrategias que construye el sujeto autista para regular estas experiencias con el cuerpo y con el otro. Las reseñas son fundamentalmente tres: el uso del objeto autístico. ¿Qué sería? Bueno, el objeto autístico son objetos que suelen utilizar electivamente erotizados, le dice Laurent, que tienen una carga particular y que funcionan como un objeto donde colocar, donde desplazar cierto exceso, ¿no? de goce en el objeto, y se mueven con ese objeto como un objeto que sirve para regular la tensión, vamos a decirlo así, ¿no? Un lugar donde transferir cierto exceso fuera de cuerpo en lo posible. Los intereses específicos, esto es bastante más, uno ve, vos, Flor, hablabas de la cuestión de, bueno, a veces lo que aparece en redes, y bueno, ciertos área de intereses o área de habilidades que tienden a veces a hiperdesarrollarse, a profundizarse, o sea, como intereses que permiten también moverse por el mundo a partir de una zona de contactos, de una zona de intercambios. Y el tercero de estas funciones del borde es se llama la función del doble, que es, por ejemplo, como esta joven que yo les comentaba, que es ese otro por donde hacer pasar la enunciación, ¿no? Digamos, ese otro como para una enunciación en diferido, ¿no? Entonces, el doble tiene esta función de permitir diferir la enunciación.
Bien, y como para cerrar, te hago una última pregunta que tiene que ver con el diagnóstico, de si hay un único criterio de diagnosticación o si hay diferentes criterios. Y bueno, eso. Si el psicoanálisis tiene algún criterio particular que sea diferente a la medicina clásica. Sí, efectivamente hay distintos criterios. Yo creo que podemos pensar, en principio, dos grandes diferencias. Una cuestión es pensar el diagnóstico. A ver, yo diría en principio que los modos de producir diagnóstico finalmente tienen que ver con temas de salud, y la salud es una cuestión social, como diría Canguilhem, que depende del discurso dominante. Entonces, en principio, enmarcar que la manera de producir diagnóstico tiene que ver con un contexto, ¿no? Como, donde se inserta como cuestión social. Entonces, un modo es pensar el diagnóstico en términos de una clasificación lo más descriptiva, objetiva, ¿no? A manera de reseñar qué elementos o qué criterios se cumplen descriptivamente. Digamos, hay criterios que, de hecho, hay modos de realizar diagnóstico por la vía de estudios, de test, de cuestionarios, de observaciones descriptivas, ¿no? Para tratar de encontrar esos criterios que permitan ingresar en una categoría. El psicoanálisis tiene otro modo de producir diagnóstico, que bueno, es el criterio clínico. El criterio es la transferencia también para el autismo. Digo. Sí, cómo van respondiendo las intervenciones, ¿no? Cómo van respondiendo las intervenciones, cómo ese sujeto en el encuentro con un otro pone a jugar una elección subjetiva para vérselas con eso, para vérselas con lo que eso, cuando es convidado a hablar, cuando es convidado a jugar, cuando tiene, ¿no? Es un otro, que si bien es un otro, decíamos recién, hablábamos del suave forzamiento, si bien es un otro dócil no quiere decir pasivo. El analista. El analista. Claro, dócil a estar dispuesto a lo que... A dejarse afectar, sí. Maleable, sí. ¿No? Como una herramienta también. Sí. Es un otro dócil, pero no necesariamente es un otro pasivo. Y entonces en ese encuentro es que pensamos cómo se constituye el diagnóstico en términos de respuesta de un sujeto. Bien. Bueno, muchas gracias por venir hoy. Muchas gracias, a muy ustedes. Interesante. Gracias a ustedes. Hasta acá el capítulo de hoy.